Entonces, esa estructura culturalmente estaba hecho por los padres hacia los hijos que iban a salir de casa. Si hablamos de una situación social de israelita, los hijos salían a los 15 años, ya eran adultos. Una de dos, se quedaban en casa para trabajar en sus padres con un oficio o se iban a las ciudades más grandes. Entonces, es la pregunta, ¿qué pasa cuando nuestros hijos salen de casa? Porque en algún momento van a salir de la casa, pero ¿con qué información, con qué enseñanza de nosotros van a salir de casa? A mí, en mi experiencia había cuando me tocó salir de mi casa a estudiar estudios superiores, estoy hablando años 90, 91, donde postulé a una universidad y me fui a la universidad más lejos de la casa. Así es simple, más lejos de la casa. Y se los puedo decir por qué, porque en mi casa papá y mamá no estaban bien, eran dinamita los dos porque estaban en un proceso de diferencias grandes ya para separarse. Entonces yo pensaba que entre más lejos me iba, menos iba a tener información de toda la situación. En eso yo hablo año 91, a lo más la carta antigua, un teléfono, una llamada, y ahí entre menos vivía adentro, menos dramas tenía en el sentido de ver la tristeza como hijo mayor y de todo, pero me estaba enfocado en los estudios. Entonces me hice la gran pregunta, ¿y qué hago aquí? Solo, estoy hablando más de Santiago a Arica, son como 1800 kilómetros, 1800 kilómetros lejos de casa, no con todos los sistemas que tenemos hoy día. ¿Qué hago aquí solo? ¿Qué hago aquí solo? 18 años, o sea, hoy día para mí 18 años es todavía un adolescente. Los adolescentes duran hasta los 23, 24 años, algunos hasta los 29. Entonces, ¿qué hice de mi vida en esos espacios? Llegué y dije, bueno, voy a la iglesia, como éramos de iglesia, voy a buscar una iglesia. Y me senté en una iglesia, pero empecé a pensar qué decisiones tengo que tomar porque no teníamos, o sea, no tenía cercanos estudios superiores, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pongo en práctica? Y aquí iba recordando los proverbios que mi papá me iba haciendo aprender de memoria, más los proverbios de las tías, de las hermanas, las maestras de escuela dominical, iba poniendo en práctica porque son refranes que nos ayudan. Y lo bueno que estaba un primo allá que trabajaba para investigaciones, la policía de investigaciones, y sí que fue como mi parte de poder tener algo de familia. Y eso pasa con los hijos cuando salen de casa. ¿Qué estructura de enseñanza nosotros les entregamos? Entonces, cuando hablo de esto, del capítulo 1 al 9 de Proverbios, tiene esa estructura donde dice, hijo mío, y marca muy bien esa frase, hijo mío, porque ahí uno entiende que el libro de Proverbios está enfocado para los hijos. Y póngase en memorización de una de las parábolas que muchas veces, o más que veces, nos gusta enseñar sobre la situación de un papá con un hijo. ¿Se acuerdan la parábola eh, del hijo pródigo? Bueno, esa es la estructura de los proverbios del libro de Proverbios. Un hijo que sale de casa. Usted sabe la historia. El hijo viene y dice, papá, yo me voy de la casa y yo tengo derecho a una parte del dinero, aunque bíblicamente no tenía derecho porque el papá estaba vivo. Papá tenía que estar muerto como una herencia, pero él la pidió y se fue. ¿Y qué hizo ese joven que se fue? Lo que vamos hoy día a hablar. Hoy día lo que más me interesa a mí es que usted se lleve y tenga presente esto. Nosotros vamos a leer el libro de Proverbios pensando en conversación con nuestros hijos o con adolescentes, si le toca trabajar con ellos, tres temas: la amistad, la sexualidad y el dinero. Porque dígame, ¿cómo eran los amigos del hijo pródigo? Todos eran buenos para ir a gastarse el dinero con él. Así de simple, todos eran buenos para ir a gastarse el dinero con él. Segundo, la administración del dinero no fue lo correcto. Entonces ahí tiene el dinero, las amistades, y porque la estructura de esta metáfora, de esta parábola, no le va a decir que anduvo con prostituta, pero téngalo por seguro que libre con esa cantidad de amigos también anduvo. Entonces también hay un asunto de sexualidad. Yo estoy agregando eso a la parábola, por favor no diga, hoy está agregando la parábola, pero entendiendo en esa metáfora que de seguro, o sea, amistad, trago, malas amistades, también iban a haber camino hacia una mala sexualidad. Entonces, estos son
grandes tres temas que les voy a proponer. Pueden muchos más, muchos más. Y aquí nos vamos a entrar de inmediato a mostrar un power que nos vamos a ir dirigiendo hacia eso. Ahí está, ustedes me indican, se ve, ¿cierto? Sí, porque yo tengo tres pantallas acá, entonces yo lo veo, ustedes lo ven, ustedes me dicen ahí, me Sí, escriben, sí, sí se sí ve, se ve. Sí se ve. sí se ve, gracias. Entonces, Sí, sí se ve. ¿cómo conversamos con ellos? ¿Cómo nos sentamos a conversar de estos temas? No cuando ellos van a salir, sino desde antes, desde una preadolescencia, una adolescencia, antes que de pronto ellos tomen la decisión. Porque hoy día las conversaciones con ella no son fáciles, porque son de otra generación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entablar relaciones con ellos en conversación, que lo vamos a ver aquí antes de los grandes tres temas? Porque también nuestros adolescentes y nuestros jóvenes al salir de clase también no quieren ir a una iglesia, no quieren volver a una iglesia porque la iglesia también tiene una función que los ha agotado con un formato bíblico que si hablamos ya de áreas de pedagogía que no está muy enfocada a las distintas edades. Y todavía los seguimos tratando como los tratamos en nuestros primeros años como maestros de escuela dominical, todavía seguimos trabajando ese modelo cuando son más grandes. Y cuando son grandes tienen otra oportunidad, escogen otro tipo de amistades, deciden no ir a la iglesia. Entonces también cuando joven las personas están decidiendo no ir a las iglesias. Ellos pueden irse a estudiar, como me sucedió a mí, como le ha sucedido quizás a muchos de ustedes, para alejarse de casa y llevarse todo este asunto de enseñanzas propias, de enseñanzas propias. Bueno, y la edad correcta para entrar a conversar ya de temáticas más profundas que están viviendo en sus cambios personales e interiores como adolescentes es sobre conversar estos temas que hoy día vamos a proponer. Y este es un gran texto que yo siempre lo manejo, que es el gran texto que todos hablamos de una u otra forma. De una u otra forma, el gran texto que nosotros hablamos. Cuando dice Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cierto que es bonito el texto, es muy lindo, lo ocupamos para la familia, para muchas cosas, en nuestra iglesia, lo marcamos. Bueno, yo a los que ya me conocen les muestro que tengo el texto bíblico aquí en la puerta. Ahí se lo ven, lo tengo, voy a cortar aquí un poco. Ah, ya lo tengo, marcado en mi puerta, para acordarme todos los días de los compromisos que uno hace con el Señor. Mire que a veces salimos adelante del templo a levantar las manos, a hacer el compromiso y después se nos olvida. A mí también, así que también no piense que uno se acuerda siempre, pero los compromisos a veces los olvidamos. Pero no hay que olvidarlo, porque en este texto bíblico, si usted tiene una Biblia en sus manos y busca Josué 24:15, Biblia personal, 24:15, yo le voy a hacer el ejercicio aquí en vivo con ustedes. Aquí está, Josué 24:15. Lo tengo hasta con amarillo. Ahí está, 24:15. Es muy lindo. Pero de vuelta una hojita, así nomás. Una hojita de la Biblia, de la vuelta. Jueces 2:10. Después de hacer ese gran compromiso, que yo y mi casa serviremos al Señor, dice Jueces 2:10, y también murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. O sea, se olvidaron. Todo ese compromiso que hasta uno lo dice, ora delante del templo, todo, se olvidaron. ¿Y qué dice el texto? Jueces 2:10 para que lo pongan. Murió aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Les pido disculpas por la imagen, porque una vez que hice el taller me dijo, ¿por qué colocan esa imagen? Porque son las juventudes que tenemos hoy día cuando
no caminan con Dios o se alejan de Dios. Porque eso pasa, se olvidan de las enseñanzas de la familia, se olvidan de lo que hizo el Señor por ellos. Y nace esta nueva generación, una nueva generación que les importa solo ellos, no le importa el otro. Son generaciones individualistas, generaciones que se sientan en espacios digitales para tener amistades digitales y son muy pocas veces que socializan y de pronto hay muchas dificultades, pero en cambio cuando nosotros le enseñamos una estructura social, le enseñamos para que ellos puedan entender, puedan también adaptarse a los espacios, porque somos como padres que estamos trabajando en función para que puedan relacionarse con otros. Y nuestros hijos, por lo general, yo siempre digo, en un término más chileno, son pollitos. Nuestros hijos cristianos son más pollitos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque son más sanos de mente. Hemos tratado de cuidar lo máximo posible en ellos y cuando ya entran al mundo del estudio superior, ya ven otras realidades, se tienen que socializar y relacionar con con otras vidas, comienzan a hacerse las comparaciones. Entonces, por eso debemos, desde antes que salgan de casa, nosotros entrenarlos, porque para eso estamos, para entrenarlos, para dirigirlos, para guiarlos. Y la estructura de proverbios es la única parte que yo les voy a decir de la estructura de proverbios para que se dé cuenta que está hecho para los jovencitos. Cuando dicen los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender, y escuche bien, sabiduría, sabiduría son decisiones para la vida, doctrina, que es la fe del pueblo de Israel, en lo que creen, en el Shema, Deuteronomio 6, 4, 5, 6, oye Israel que Dios uno es, y amarás amarás al Señor con todo tu amor, con toda tu fuerza, con todo lo que tengas, y les enseñarás estas palabras a tus hijos, y las colocarás en los postes de las puertas. Eso significa doctrina, lo que creemos. Y dice, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia antes de tomar decisiones, justicia, juicio y equidad, un asunto social. Y entienda bien, el 4, ¿por qué está hecho para los hijos? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ese primer grupo de los simples se está refiriendo a adolescentes jóvenes. Y oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejos, que son los mentores, los que van a guiar. Usted como padre, yo como padre o como educador de adolescente, usted es el mentor. Usted tiene que adquirir sabiduría para poder entregarle a ellos. Y para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, sus dichos profundos. El trabajo de proverbios fue llevado por muchos sabios, incluyendo Salomón. Y el famoso texto, que lo debemos saber de memoria, repetirlo, aplicarlo, pensar, reflexionar, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor del Señor para los textos más nuevos. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de esta misma. Entonces, si vamos comprendiendo, el libro de Proverbios está hecho para los que tienen menos capacidades de sagacidad, o sea, son como pollitos, como le decía acá o en Chile para nuestros hermanos que son de otros países, son como nuevitos, son muy pequeños en su mente porque los criamos así, protegidos con un ambiente de familia, de papá y mamá, o papá y abuelo, o mamá solita, los cuidamos así. Y ellos tienen poco sentido de tomar decisiones porque recién están entrando. Entonces el libro de Proverbios fue hecho para ellos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Comenzar a tomar el libro de Proverbios. ¿Y sabe lo bueno del libro de Proverbios? Que el libro de Proverbios es como un puzzle. Usted puede tomar las piezas de cualquier lado, ¿se ha dado cuenta? Un puro ejemplo, hoy el Día de la Mamá, ¿qué parte del puzzle tomamos? Proverbios 31. ¿Qué parte? Proverbios 31. Hoy vamos a hablar de la amistad y buscamos ahí los textos y vamos uniendo. Vamos a hablar del trabajo. Oh, mira la hormiga o perezoso, todo. Vamos a hablar del honrar a Dios con nuestros bienes. Y ahí buscamos y ahí dicen Proverbios 3:9. Vamos a hablar sobre mi relación con mis amigos. Y ahí buscamos. Entonces es un puzzle. Si se da cuenta, usted puede tomar piezas de cualquier lado acá de este puzzle llamado proverbio. Pero ahora, ¿cómo comunicamos? Que aquí comienza ya la parte técnica o psicosocial de cómo poder comunicarlo. Y aquí vamos a hablar sobre tres formas de poder comunicar afectivamente y efectivamente.
¿ya? Porque una afectiva es desde los sentimientos. Y de ahí vamos a entrar a los tres temas para poder comprender qué se requiere. ¿Estamos bien hasta el momento, cierto? Estamos bien. Después vamos a dar unos tiempos ahí de preguntas, de todo. Ahí está, modo pantalla. Rodrigo y Roxana, cuando habla de temor a Jehová, habla de miedo, dice ahí a Dios. Mire, si yo voy por un exégesis, o sea, ¿qué significa? Claro, es un miedo, pero no es un miedo de terror, no es un miedo de lo que hoy día podemos ver desde una película, sino el miedo en el Antiguo Testamento se refiere que hay algo superior que uno desconoce, y cuando uno desconoce tiene miedo. Y por eso en las culturas antiguas, tanto israelita y de la otra, tenían miedo de los dioses, tenían miedo de los dioses. Entonces, a eso se refiere, a un respeto, a saber el lugar. Mire, a uno cuando nos pasan cosas desconocidas que nos da un cierto temor, no rechazamos, nos retrocedemos. ¿Y qué hacía Dios cuando se presentaba el pueblo? Se hundía, se arrodillaba, porque había un temor, un miedo, un respeto ante lo superior o lo desconocido. Y eso desconocido también en la Biblia, para cerrar esto, eso desconocido también se relaciona con la figura paternal, como un padre, que lo dicen muchos de los salmos, muchos de los proverbios, y también lo dice el propio, el propio Salomón o los escritores de Proverbios. ¿Ya? Sí que se trata de un temor, de un respeto, pero sí la palabra correcta en la traducción del hebreo es miedo, pero no el miedo que nosotros entendemos de algo, de algo. ¿Ya? Para una comunicación afectiva, efectiva y una conversación superficial, se nos van a poner tres formas. Primero, ¿qué significa la comunicación afectiva? La comunicación afectiva trata cuando los adolescentes, cuando ellos deciden conversar con nosotros, para que usted lo tenga en cuenta, cuando ellos deciden conversar con nosotros. ¿Por qué? Porque él tiene la confianza en ese momento, tiene esa confianza de poder conversar con nosotros. Y ellos deciden cuándo hacerlo. Y cuando ellos tienen esa confianza con nosotros, nosotros tenemos que aprovechar toda la oportunidad. Y por favor, escuche, escuche, no ponga a hacer juicio. Pongamos un ejemplo, que esto está en uno de los, un psiquiatra que trabaja en adolescencia español. Él cuenta la historia que viene la niña y le dice, mamá, mira, salí con mis amigas después de la universidad, nos fuimos a una casa y nos pusimos a beber como cristiano, pero ¿cómo tú vas a beber? ¿Vas a hacer eso? Y al tiro cortó la conversación, porque la hija en la confianza quiere contarle lo que ha sucedido. No quiere que usted le haga un juicio, no quiere que le haga un juicio, quiere que le escuche. Y a eso, y a eso significa una comunicación afectiva, porque sintió los afectos y se acerca a conversar. Entonces, siempre aprovecha, aunque usted mire, aunque le esté contando la barbaridad más grande, escuche nomás, aguántese, no haga juicio. ¿Sabe cuándo le puede hacer el juicio? Después, al otro día, cuando le contó, usted se la aguantó de toda la situación que quizás sobrepasa un comportamiento, no solamente de ella, de la amistad, y al otro día le dice, oye, pero tú pareces que es correcto lo que hicieron, todo, pero la idea de esa comunicación afectiva es que usted no le haga juicio, escuche. De pronto a nosotros nos falta escuchar más, nos falta escuchar más. Y esa relación, para que eso suceda, va con un sentido de trabajo como padres, tanto desde la niñez, en el sentido de poder escucharle sus historias, aunque usted esté cansado, esté agotado, por todo, escúchenlo, porque eso va a permitir una confianza de que ellos puedan acercarse a usted, a comunicarse, a dialogar. Entonces, por eso la primera parte es una comunicación afectiva. Yo lo voy a pasar muy simple así porque me interesa otros puntos de acá. La comunicación efectiva es la que usted y yo creemos que funciona. Mi hijo se llama Lucas o Nicolás. Lucas, ven para acá, vamos a conversar. Por una situación que es complicada o a lo mejor hay que hacer algo en función a que ellos tienen que tomar una decisión o tienen que hacer algo. Y nosotros pensamos que nos van a escuchar.
y comenzamos a darle todas las señales que esto no debe ser así, que tú tienes que ordenar tu pieza, que no va a pasar esto, te voy a cortar el internet, te voy a cortar esto. Y nosotros pensamos que eso es súper efectivo. Pensamos que es súper efectivo, pero a la larga usted y yo nos damos cuenta que no nos escucharon. Cuando somos los padres o los educadores los que queremos hablar con ellos no deciden, nosotros decidimos. Entonces ahí tiene dos formas de comunicación. Una afectiva, que ellos vienen a usted a contarle. O sea, la afectiva. Y la afectiva la que uno cree que nos van a escuchar. Y haga la prueba con adolescentes todos, y hable a lo mejor de temas de cambios de ellos, de actitud, de carácter. No le van a tomar en cuenta. Porque usted decidió hablar con ellos. Bueno, eso también es para un taller de diálogo de adolescentes, cómo podemos tener conversaciones efectivas, pero muchas veces nosotros creemos que son súper efectivas porque les ponimos, como decimos en Chile, les pusimos el tilde, o sea, el punto sobre la I, pero no, ellos están ahí y ellos deciden escucharnos. Y por último, está la superficial, que esta es genial, esta es genial, que son conversaciones triviales de lo que se da. Es hablar de temas donde no le implica a ninguno de ellos una dificultad para hablar, como hablar de la música, los deportes, los hobbies, la moda o cosas de cotilleo o de vestir, de la vida social de otros. Oh, mira, mamá, mira, papá, mira acá este reel. Y uno los ve y a veces uno lo encuentra gracioso y ellos lo encuentran súper gracioso. O una noticia, mira lo que va a suceder, lo que están haciendo, y a veces uno no los quiere tomar en cuenta, pero esos son los mejores momentos para conversar. Entonces, ya teniendo en cuenta de este tres formatos de conversar, afectiva, dejar que hablen, dejar que te cuenten las cosas, aunque sean barbaridades, déjala que te cuenten. Después al otro día tú analiza, toma tranquilidad y ve cómo vas a orientar esa conversación. La efectiva, la que tú crees que si yo voy a hablar, él me va a hacer caso y me va a escuchar. Y por último, la comunicación superficial. Y esas comunicaciones superficiales son las que te dejan un sabor tan agradable de saber de que tú te relacionas con tus hijos. Ahora vamos a esta parte, a recordar cuando queremos hablar de proverbios, porque la idea es que usted pueda examinar, trabajar proverbios y decir, ya, ¿cómo voy a trabajar con ellos? Voy a tomar estos textos y en algún momento yo voy a conversar con ellos. Pero lo primero que usted debe hacer, recordar que él o ella no son un bebé. Es el punto uno, téngalo claro, ya no es un bebé. Ay, mi guaguita, ay, mi osito, ay, mi corazoncito. Ya no son un bebé. Ellos quieren ser tratados como personas, como adultos. Aunque usted los mire y sabe que no son adultos, pero tiene que mirarlos con esa capacidad que ellos van a ser adultos. Aunque miremos a los hijos, todavía pensamos en que ese regordete tan chiquitito, pequeña rosadita, rubiecita, morenita, llena de rulitos, y las tuvimos en las manos, que miramos con amor y ternura, cuando los tratamos o etiquetamos como nuestro bebé, por lo general ellos rechazan ese tipo de cariño porque están creciendo, porque no les hace sentirse validado que están creciendo. Dicen, mi papá o mi mamá aún creen que yo estoy en el kinder, en la educación primaria. Así que vamos a conversar sobre temas de vida con ellos. Para conversar temas de vida con ellos, debemos dejar todo gesto o palabras que le hagan recordar que fueron bebés algún día. Nosotros debemos saber adaptarnos y crecer con ellos. ¿Ya? Ese punto súper importante para poder conversar y dialogar con ellos. Lo otro, evitar la confrontación. Ustedes lo saben, entre adultos, de todo, cuando ya nos confrontamos es difícil poder dialogar. Debes asegurarte de que se sienta cómodo hablando contigo sobre sus experiencias, asegurarte que pueda confiar en ti sin temor a ser reprendido. Lo que yo les decía, la comunicación afectiva, escuchar, porque si queremos usar la efectiva, se nos va a ir y se nos va a arrancar. Y téngalo por seguro que va a sonar la puerta de su pieza fuerte. Y usted más se va a enojar y va a ir a buscarlo allá. Bueno, para eso también dice Proverbio, sobre la ira y el enojo. El hecho de que él se abra a ti y tú respondas con enojo o castigo, eso le enojará más y provocará que no te cuente cosas íntimas de él a ti en el futuro, ya que dejará de buscar el apoyo que necesita en ti. Para mantener una buena conversación con él, debes tratar de ser lo más proactivo o proactiva posible.
aportando temas que son de su interés, como pueden ser sus amistades, sus juegos favoritos, las actividades que practica, etcétera, lo que les gusta. Evitemos confrontarnos con ellos. En la conversación afectiva, en este punto, en el 3 también, recordando la primera parte, intenta comprender su punto de vista. Incluso si no estás de acuerdo con lo que dice, trata, por favor, de no emitir juicio. Tengamos ese soporte y paciencia de poder escucharlo a ellos, porque si vamos a emitir juicio, ya perdimos el hilo o el puente de comunicación. En ese lugar trata de mantenerte neutral sobre cualquier tema de que de que nuestro hijo o nuestro adolescente pueda opinar. No devaluemos su opinión, ya que si no, solo conseguiremos alejarnos de nosotros. Para favorecer la buena comunicación, demuéstrale que estás deseando conocer su punto de vista y escuchar su mensaje. De esta manera, será más probable que responda de manera respetuosa cuando él decida hablar. Cuarto, a los que son dinamita en su carácter, a los que son como Pedro, hijos del trueno, mantengan la calma. Para hablar con nuestros hijos adolescentes es esencial que nosotros somos los adultos. En ese sentido, asegurarnos que podemos controlar nuestras emociones cuando hablemos con ellos, ya que responder de forma agresiva puede provocar una reacción explosiva y causar preocupaciones innecesarias. Y dice proverbio, la respuesta blanda apaga la ira, apaga el fuego, apaga el enojo. Resulta mucho más fácil resolver un problema si hablas de él con manera pausada. Los gritos le harán sentir a la defensiva y lo más común es que su reacción sea la misma o que irrumpa la conversación y esto llega hasta acá. No quiero conversar contigo y me voy. Así es simple. Y quinto, evitar forzar la conversación. Si detecta que tu hijo o tu hija no quiere hablar, no la fuerces, no empiece y tú pensando a lo mejor qué fue lo que sucedió y buscando, inventando, uniendo rompecabezas de situaciones y te armas una película o una situación que no lo es. Entonces, tratemos de no forzar las conversaciones. Y nosotros no debemos molestarnos, ya que provocará que esto se aleje más. Acepta que en ese momento él no quiere abordar el problema. Asegúrale que tú estarás ahí para cuando él esté listo para hablar y que en consecuencia tu puerta siempre estará abierta. También vale la pena buscar apoyo externo. Podría ser que su adolescente se sienta más cómodo hablando con alguien que no conoce o puede ponerse también en contacto con especialistas, terapeutas o psicólogos. También, otra vez de lo que es la escucha activa y afectiva. Escucha lo que tiene que decir. Antes de intentar aconsejar a tu hijo, debes asegurarte de haber escuchado todo lo que tenía que decir, sin emitir, otra vez volviendo, ningún tipo de juicio, ni una anécdota, oye, a mí también me sucedió esto. No, deja, escucha. Por lo tanto, presta la atención, considera cuidadosamente lo que te ha dicho y sugiere que de manera conjunta tú, nosotros y ellos vamos a hacer algo productivo y positivo de la situación para poder resolverla y avanzar. Cuando converses con tus hijos y la conversación sea tensa, difícil, no lo tomes como algo personal. Cuando las personas están enojadas, frustradas, molestas, que a veces suceden muchas cosas, trata de no tomar el mal humor de tu hijo adolescente o lo que dice con la intensidad o una respuesta con humor negro o sarcástico. Y a veces cuando estamos estresados perdemos la claridad de la situación y decimos cosas que en realidad no queremos decir para lastimar a otra persona. Debes tenerlo en cuenta. Si dice algo que pueda herirte a ti como adulto, no reacciones de forma explosiva a sus comentarios. En su lugar debes sugerir, ¿sabes qué? Paremos la conversación y vamos a conversar en otro lado. Porque si seguimos conversando nos vamos a decir cosas hirientes que van a ser difíciles de pronto de sanar. Y cuando ya las aguas estén calmadas, ahí tú te acercas como el adulto, como el padre que abraza para conversar. Y le dice, ahora estoy listo para escuchar.
y te perdono o perdona a mi hijo, y ahí vienen todas las cosas personales de las propias situaciones. Entonces, recapitulando, para una comunicación debe haber una comunicación afectiva de los afectos, cuando él te quiere contar algo. La comunicación efectiva es la que creemos nosotros, que va loco. Siéntate aquí, vamos a conversar. Y de pronto yo creo que el gran porcentaje no nos escuchan de pronto de nuestra forma de diálogo. Y por último, la superficial. Cuando suceda esto, por favor aprovéchala hasta el máximo. Date tu tiempo, aunque estés cansado, como agobiado, muchas cosas. Escúchalo, ríete por último. Es tu hijo y entiéndelo. Te está contando algo porque tiene la confianza contigo. Y si tú logras captar estas conversaciones superficiales, te van a ayudar en el futuro a que te cuenten otras cosas. Cosas difíciles de ellos, de pronto de decisiones, de situaciones o decisiones que han hecho que ellos saben que quizás no era lo correcto. Y en esto, como decíamos, recordar que no es un bebé, evitar confrontarse, que lo repite varias veces, intenta comprender su punto de vista, mantén la calma, por favor, evitar la conversación, forzarla, que te tiene que contar, te tiene que decir, escucha lo que tiene que decir y por último, no lo tomes como algo personal. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ya nos dormimos o todavía no? Correcto. Si esto, miren, a nosotros como padres, o le hago la pregunta de inmediato. ¿A quién de ustedes, cuando nació su hijo, le dieron el manual de crianza? ¿A quién le dieron el manual de crianza? A nadie. Y nomás. Ninguno. Ni A aunque haya nacido nadie, a en nadie, clínica, ni nadie, aunque nadie. haya pagado un parto súper caro, ni siquiera le dieron un manual de crianza. Porque el manual de crianza no lo está. El manual de crianza lo haces tú y lo hago yo. Con nuestras herramientas, con nuestras experiencias, con nuestras dificultades, con nuestras carencias, con nuestra vida también bendecida a través de nuestros padres, de nuestra iglesia. Así vamos haciendo el manual. Y de pronto cuando tenemos carencias en la vida, porque como adultos en esto también tenemos que saber perdonar a nuestros padres, porque quizás tuvimos unos padres de otra cultura, de otra generación, que no tienen las herramientas que hoy día tenemos y criaron a cómo se criaba antiguamente. Padres duros, fuertes, madres que exigían, punto, o mamás que se retraían y al papá le dejaban el castigo. Yo varias veces, yo lo hablo con mi experiencia personal y lo pensé como adulto y se lo dije una vez a mi mamá, adulto. Mi papá llegaba como a las 7:30 de la tarde a la casa. Salía como a las 6:30. Llegaba a las 7:30 y mi mamá sacaba el listado. Mira que el Víctor hizo esto, que el Patricio hizo esto. Y mi papá era chispita, castigado, castigado, castigado. Y pensé, ¿y por qué mi mamá no nos tomaba y nos disciplinaba a ellos? Si mi papá venía agotado, venía agotado. Entonces, me imagino que a veces tenía días súper difíciles. Entonces, la lista ya no quiere más. Punto. Y mi mamá me decía, ¿por qué no? Porque él trataba con usted, porque éramos hombres. Y luego ustedes saben cómo son los hombres, somos unos genios de la aventura, unos genios de la aventura. Hay un libro del doctor Dobson, por ahí lo debo tener, se los recomiendo, si lo tengo lo voy a subir a la biblioteca que les voy a entregar. Se llama Cómo criar varones. Y la primera experiencia cuenta él cuando niño. Dice que llega, se sube al techo, ve un árbol, coloca una cuerda y él pensó que iba a pasar como Tarzán. Y cuando se tira la cuerda se da cuenta que no le da la altura, pasa por el suelo, se pega, todo. Porque los hombres son peligrosos. Así de simple. Tenemos una genialidad como niños para hacer cosas. Entonces imagínese llegar, mira lo que hizo, se tiró y el papá todo agotado, cansado y con una crianza antigua, no, así se corrige al varón y punto, se acabó su correa, su palo y todas las cuestiones juntas. O su grito, su tirón de pelo a la pieza, acostado, sin comida, lo apagado. Bueno, y ese tipo de crianza, que no era la correcta, pero que ellos no tenían tampoco la información, de pronto nos marcan en nuestra vida. En vez de tener un papá amoroso que abrace, era un papá más duro de carácter, de forma, una mamá más sometida, todo, pero hoy día usted y yo tenemos las herramientas para cambiar esos rumbos.
Ahora nos hemos ido al otro extremo, que al niño no hay que tocarlo, o sea, tocarlo en el sentido de no inculcarle el camino, porque yo tampoco estoy a favor del golpe. Y le digo de inmediato que el famoso proverbio que con vara corriges a tu hijo para evitar que se muera, por favor, esa vara no era un palo, no era una correa, no era un golpe, no era ningún instrumento. Esa vara es una varilla de un árbol para corregir, era para mover la ovejita, para moverla, que se iba, entiéndeme, para eso era. No era un palo, una correa, un golpe de puño, nada de eso. Ya eso se lo puedo dejar para otro estudio de un exégesis. Era una varilla del pastor, porque ¿qué dice? Tu vara y tu callado. La vara era una varilla chiquitita como las que tomamos de los árboles, todo. ¿Ya? Y tampoco iba a lastimar ovejas porque el pastor necesitaba sus ovejas para poder sobrevivir o tener su trabajo. Entonces, ese tipo de crianza que teníamos antes, a veces la llevamos también a estos nuevos modelos. Por eso le preguntaba, ninguno de nosotros tiene ese manual de crianza, lo vamos escribiendo nosotros. Y si nosotros lo escribimos a través de los principios bíblicos, a través también de profesionales que nos puedan indicar, de poder mediar, de poder tomar información y nosotros ir formando este libro, ese libro también se lo podemos traspasar a nuestros hijos. No va a ser en papel, van a ser las experiencias que usted hizo con ellos y que ellos van a repetir también el molde. También van a imitar cosas malas de nosotros, pero esperamos que sean las menos y también decirle, hijo, me equivoqué cuando tomé ciertas decisiones, cosas, también poder conversar y dialogar. ¿Ya? Ahora entonces vamos a los tres temas. A ver, voy a leer acá. Hola, disculpe, ¿usted nos puede compartir las diapositivas, mi hermano? No, si estas diapositivas van a estar ahí también en este Google Drive, un Drive que yo les mando un link y ahí va a estar todo. Va a haber libros de todo. Mire, un buen libro que lo está terminando ahora, este que está acá. Los padres que tus hijos necesitan. Está ahí, digital, muy, muy bueno. Muy, muy buen libro. Lo estaba terminando de leer, ya lo había leído, pero lo volví a leer porque estamos creando un programa para escuela para padres. Estamos trabajando con nuestro equipo, psicólogos, orientadores familiares y pastores. Estamos trabajando en un programa de 3 meses para escuela para padres. Incluso a varios de ustedes les mandamos un link para que nos pudieran escribir qué temas podríamos conversar, todo porque vamos a hacer una propuesta, así que estamos trabajando en eso. Ahora entramos. Proverbio, tres grandes temas. Tres grandes temas. El dinero, los amigos y la sexualidad. Y en la sexualidad yo les dejé varios libritos ahí, porque de pronto uno tampoco tiene toda la información y no sabemos cómo abordar. Yo adentro ya le dejé este libro de los pastores Sinelli de Argentina, que son psiquiatras y sexólogos, Cuidado, llegar a los adolescentes, que explica todo el proceso hormonal de ellos, sexual, de todo. Muy buen libro, si lo pueden comprar, cómprenlo. Este libro de Jim Burns, también un especialista educador, educación sexual para tus hijos. Y hay otros dos libros más. Este no lo encontré. Lo tengo yo acá, pero se llama Amigos sin beneficio de Ron Luz. De Ron Luz. Así que se los dejé ahí para que ustedes pues los descarguen. Miren, siempre les digo acá, de pronto en la vida nosotros cuando salieron las tablets, estas famosas cositas, comprábamos harto, pero no tienen la velocidad de un computador y quedaron ahí botados. Los niños jugaron un rato, se desactualizan. Tome las tablets antiguas, coloque la 2 de PDF y ahí instale libros digitales y lo ocupa como un lector de libros. Para eso lo ocupan. No, hoy día no, usadas, funcionando, no cuestan más de $20 o 20.000 pesos. Y puede tener un lector de libros, porque un Kindle de Apple va como 80.000 pesos, $100, 150, depende de los modelos. Pero las tablets antiguas hacen lo mismo, sin problema. Entonces vamos a hablar de estos grandes tres temas y ahí vamos a parar y vamos a conversar, eh, a escuchar también de estos temitas, porque esto es lo que nos convoca hoy día. Lo primero que vamos a hablar sobre las amistades. Las amistades. ¿Qué podemos hacer con los amigos? ¿Cómo saber o enseñarle a escoger buenos amigos o que ellos se arrimen a grupos de amistades que puedan ser de bendición para sus vidas? Estoy colocando acá modo lectura y me apunte.
Mi pregunta a usted, ¿usted tiene amigos de su infancia hasta el día de hoy? ¿Tiene amigos de la infancia? Sí, sí, Ya, sí. ya no nos juntamos, pero sí nos comunicamos, su WhatsApp, alguna información, oye, ¿te acuerdas de él? Y todo. Tenemos nuestros amigos. Sí, Bueno, esos amigos son los que nos van a ayudar a nosotros a demostrarle a nuestros hijos que la amistad se puede perdurar. Mis hijos conocen a mis amigos, que éramos compañeros cuando he ido a la casa de mi papá, cuando al colegio. Ahí le presentaba, mira, es mi amigo Andrés desde segundo básico, el tío Mauri, porque acá en Chile, yo no sé en el extranjero, por lo menos a nuestros amigos cuando van a nuestras casas, los niños les dicen tío, porque son parte de ellos como de la familia. De pronto cuando tenemos un cumpleaños, un aniversario, algo importante, invitamos a nuestros amigos y ahí es el momento adecuado para llamar a tus hijos, decirle, mira, este es mi amigo, y hicimos cosas, reírse, y ahí puedes escuchar y puedes ver la sonrisa de ambos, la sonrisa de ambos como adultos y entender, hoy mi papá es un amigo, porque hoy día, pues como es la vida, no podemos estar todos los días, pero nos van a ver. Y de pronto ahí va a salir la amiga, el amigo, hoy tú supieres lo que hizo tu papá o tu mamá cuando, y ahí el hijo, ya, ¿y qué hizo? Porque sucede, a veces nos cuentan las cosas que hicimos cuando niños de alguna otra forma, que nos arrancamos del colegio, que atrás le escondíamos mochilas, no sé, o las vecinas, tantas cosas que tenemos de historias. Y es importante que esas historias de nuestros amigos y nuestras amigas las escuchen nuestros hijos, porque ahí puede usted cultivar las amistades. Por lo menos mi hijo ha tenido la bendición de estar del colegio de primero hasta cuarto medio. Y sus amigos son de ahí de colegio, otros hemos sido cambiados de colegio, a veces nos cuesta plantar esa amistad cuando hemos tenido esas situaciones o nos cambiamos de barrio, de ciudad. Entonces, una de las cosas importantes sobre la amistad es entender lo que dice el texto bíblico. ¿Y por qué hablo de la amistad? Porque después de que el texto bíblico dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor, si usted lee el 1.8, el proverbio 1.8, dice lo siguiente, lo que hablábamos de esta clave exegética o hermenéutica. Hermenéutica significa sobre el texto. ¿Qué dice el 1.8? Hijo mío, ve que ahí uno se va dando cuenta que el texto está para ellos. 1.8. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Entonces, con esto usted puede proponer y decir, si quiere hacer un estudio bíblico, hacer talleres para padres, ahí puede proponer, decir, ¿se da cuenta que el libro Proverbio está hecho para los hijos, para que nosotros hablemos con ellos? Y dice, adornarán tu cabeza como adornarán tu cabeza con corona, pero otra vez, el 10, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente. Son las amistades porque salió de casa y se encuentra con este tipo de amistades. Entonces le está haciendo esta recomendación, hijo mío, ten cuidado con estas personas. Y de pronto sucede que nuestros hijos tan pollitos, tan pequeños todavía en estudios superiores, llegan estas amistades. De una u otra forma llegan estas amistades. Ya terminamos la prueba, el primer trabajo nos sacamos un 5 o un 6 acá en Chile de 1 a 7. En otros países, universidad de 10 a 100, sacamos un 60 para probar. Vamos a celebrar y tomémonos, no sé, acá comamos unas papas fritas, algo para picar, toma, ahí tienes cerveza y nuestros hijos a veces no toman. Pero la presión social está ahí. Y como están haciendo amistades, tienen que también entrar a decidir. Entonces también sucedía en este momento en Proverbios 1.8 que estaba diciéndole, oye, hijo mío, ten cuidado con estas personas. O sea, te puedes socializar, pero no te juntes con ellos, aunque aquí la indicación de Proverbios 1.8 era más grave. Y recuérdale, cuando estés hablando con tus amigos, así en una comida, en algo, y se los presenta a tus hijos, dile, mira, Proverbios 18:24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Y este amigo incluso pasa por mi hermano. Y hemos tenido experiencia, y yo la tengo hasta el día de hoy, que tengo amigos que son más fieles que mis hermanos. Así es simple, que han estado en las buenas, en las malas y en las súper malas. Y en las súper malas. Y ahí han estado con ellos como nosotros también hemos estado con ellos ahí. Entonces, esto es súper importante decirle que hay amistades que te pueden llevar a la ruina.
Estoy tomando del puzzle del 18, capítulo 18, 24, para hablar de la amistad. Entonces, de este puzzle, yo le estoy explicando, pero hay amigos que son fieles, que son fieles. Por eso, lo que le decía al principio, cuéntale las historias de tus amigos. Debes conversar las historias de tus amigos que tienes hasta el día de hoy. Esos amigos, amigas que no conocen a tus hijos, cómo cultivaste, o sea, que conocen a tus hijos, cómo cultivaste esa amistad, cómo tus amistades te han acompañado en los momentos difíciles y felices en tu vida. Y dile, oye, tú cuando naciste eras un bebé, él te tomó un brazo, mira, te trajo el regalo esto, y aquí le muestro hoy día, como tenemos tecnología, podemos, mira, aquí está la foto con él contigo, cuando te presentamos, la iglesia estuvo ahí, aunque a lo mejor él no era cristiano y pensó que era un bautismo, o sea, un bautizo como iglesia católica, y van nuestros amigos, uno cuando invita y son cercanos, van nuestros amigos de infancia que no son cristianos. Y tú le dices, Proverbios 17, 17a, en todo tiempo ama al amigo. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando están ahí comiendo ya la última cena? Cuando le dice que ya no, ustedes no son más mis discípulos. ¿Qué les dice? Ustedes ya no son más mis discípulos. ¿Qué son ahora? Mis amigos. 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 Es una palabra, pero súper profunda lo que les dijo Jesús, porque discípulos eran aprendices, alguien que estaba aprendiendo, pero ahora Jesús los sube al nivel de ser parte ya de su círculo más íntimo, son sus amigos. Y eso es lo que necesitamos enseñarle también a nuestros hijos, nuestros círculos íntimos de amistad, para que ellos vean y hablarles. Y hay muchas cosas, hay un libro que yo estoy pasándolo a digital, que lo compré para Kindle en Amazon y lo estoy pasando a digital, que se llama Amigos, que aquí se los voy a mostrar, que habla también de muchas cosas, como ver los amigos de los hijos y también muchos proverbios toca ahí. Entonces, tienes que contarle las historias de tus amigos, mostrarles fotos de tus amigos, ver películas juntos sobre la amistad. Stand By Me, que es una buena película sobre la amistad. Cartas a Dios, como una niña, es cristiana esa película, como una niña en su amistad le ayuda a su amigo a poder entregar estas cartas a Dios sobre una enfermedad que tenía. Entonces, buscar ese tiempo de poder ver películas juntos, de conversar, cuando tengan estas conversaciones superficiales que le puedan indicar, oye, mi amiga, uy, tu amiga, ¿y dónde? Y dónde vive, porque tenemos que saber datos también, no como policía anotando así en una libreta, pero tener alguna información con quienes nuestros hijos se están relacionando. Y los textos de Proverbios nos van a ir enseñando a cómo ir escogiendo amistades. Si el texto 17:17 que debe estar en nosotros y en nuestros hijos, en todo tiempo ama al amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano, pero en todo tiempo ama al amigo. El primer consejo que entregan los padres, que yo se lo dije el 1:8, es sobre las personas que uno se va a encontrar en el camino. Y la prueba súper fuerte es cuando entran a los estudios superiores. Ahí entra la prueba de fuego sobre las amistades. Con esa idea de tener dinero, de pronto dice, oye, puedes hacer esto, mira, tengo este otro negocio, mira, vendamos esto. Lo voy a decir acá en chileno, vendamos un quequito con cositas mágicas, porque eso sucede. Oye, véndeme esta energética, y porque hacen negocio. Y a eso se refiere el Proverbio 1, capítulo 1, del 1 al 19, con estas amistades que te llevan hacia un lado que es peligroso para ellos. Y como están criados en un ambiente cristiano, en una familia constituida, o una familia que ama, porque había también una mamá que solita, o un papá solo, o una tía, una abuelita, criando familia, los ama y los cría en un círculo de amor, se encuentran con estas amistades que lo dice el texto, perversas, perversas, y que los pueden sacar del camino. Por eso los estudios superiores son la prueba de fuego de las amistades de nuestros hijos. Y ahí tenemos que trabajar antes, no esperar ese momento, o poder indicarle, trabajar con adolescentes y hablar sobre ello. Pero el padre enseña en el 1:15, hijo mío, no andes en caminos de ellos, con ellos, aparta tu pie de sus veredas, Proverbios 2. La sabiduría te librará del camino. Esa sabiduría, ¿quién se la tiene que entregar? Supuestamente, capítulo 1, los sabios, los padres, los que se están educando para poder crear ese manual, los maestros, líderes de iglesia que tienen la palabra para poder enseñar a los que son menos sagaces, a los más jovencitos.
Entonces, ellos te van a enseñar sabiduría, de los que profieren palabras, te van a ayudar estas palabras de sabiduría a salirte de estas personas o palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar en sendas tenebrosas, de los que complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Y es que un amigo es aquel que te respeta, te deja ser como eres, que te acepta incondicionalmente y te hace sentir feliz y cómodo aunque digas no. Se comprende que la prueba de fuego para nosotros cuando nuestros hijos entran a los estudios superiores. Yo en mi experiencia de estudios superiores, imagínense, de Santiago, los que somos de Chile, hasta Arica, más de 1800, 2000 kilómetros, todo el camino pensando que iba a encontrar allá, y en La Serena, donde vivo hoy día, en la cuarta región, no vivo en La Serena, vivo en Coquimbo, porque en Coquimbo están las playas más lindas, y nosotros vivimos cerca de la Herradura, así que a mis niños los crié ahí. Quería criarlos como me criaron a mí mis papás en Arica, cerca de la playa, así que los criamos acá. De Santiago todo y nos venimos a vivir aquí. Bueno, iba pensando todo esto y se sube un joven en Iquique. Se sentó al lado mío, no conversamos, hasta de pronto ya pasamos Iquique y ahí nos conversamos. Oye, ¿y tú a qué vas a estudiar? ¿Y tú también? ¿A qué universidad? La Universidad de Tarapacá. Ah, yo también. ¿Y tú? Ingeniería. Y yo, ingeniería. Compañero, amigo. Y nos tocó en el mismo año. Y estos amigos, amigos hasta el día que terminamos universidad, todo, eh, me acuerdo que nos sentamos en estos círculos de primer año, todo, y de pronto ya hay que tomar y ponían las botellas de pisco y todo, y yo no bebía, entonces están ahí, pero hay una presión social, que tomen, que todo, como las películas que vemos de universitario en Estados Unidos, así, por eso les digo, son las pruebas de fuego. Entonces viene, me querían obligar, y viene mi amigo Milton, les pone la mano y dijo, no, 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 mi amigo no toma. Así le puso la mano, no toma. Es cristiano y él no bebe. Así que yo me lo bebo por él y él se lo tomó por mí. Se lo tomó por mí. Porque él no era cristiano, pero se lo tomó, porque ya me querían obligar, de todo. Entonces, la presión social, si la prueba de fuego sobre las amistades son los estudios superiores. Yo le conté esa experiencia, pero no viene el otro, oye, mira, un papelillo, una cosita, no, si vamos a ir aquí, esto te va a relajar para la prueba, o cómete esta cosita, o tengo una pastilla, o vamos a beber acá. De verdad, a los que hemos estudiado en estudios superiores, la prueba de fuego para nuestros hijos son los estudios superiores. Así que por eso las iglesias deben trabajar mucho en los talleres de padres cuando son niños, preadolescentes, para darles las herramientas para que ellos puedan decidir las mejores opciones. ¿Ya? Yo sé que todos nosotros tenemos experiencia, pero por tiempo, vamos, yo me acuerdo de eso que fue divertido, donde dijo, no, él no bebe, me lo tomo yo, y se lo tomó él. Bueno, los amigos, este libro lo voy a pasar a digital y cuando lo tenga, pero lo puede comprar si tiene Kindle, todo, y no vale elevado de precio, valdrá unos 3 o 4 dólares por Amazon, por la página de Amazon se compra y lo puede leer en línea y muy, muy buen libro, donde enseña cómo la supervivencia de los adolescentes hacia la adultez, los amigos, muchos textos de proverbios sobre la amistad. Así que un buen libro. Consejo para conocer amigos. Lo primero que hay que reconocer es que no puedes elegir los amigos de tus hijos, eso ténganlo claro. Sin embargo, puedes ir viendo, monitorizando que las relaciones que establecen son de amistad verdadera, que les va a hacer bien o que al menos no les va a hacer caminarse hacia otros lados. Una de las mejores estrategias para conocer a los amigos de tus hijos y ver cómo se comportan es que tú le abras las puertas de su casa. Cuando están así en el colegio, enseñanza media, superior, invítalo, oye, quiero hacer un asado con tu amigo, en el sentido que ya tienes la confianza con tu hijo, que han venido los amigos, y ahí los vas conociendo. Y ahí tú vas sabiendo y todo, sin necesidad de estar con el papelito anotando ahí cómo son todos. No, y abre las puertas de tu casa. Cuando los hijos crecen, empiezan a ser más reservados, a hacer planes en lo que no, en los que tú no estás presente, cuando dice me voy al centro comercial, me quedo un ratito fuera después de clase, aquí sigue siendo bueno preguntar dónde van, con quién van, si fulano, mengano o como le decimos, y esto implica conversar, aunque ya en la adolescencia evidentemente no te lo cuenten todo. Cuando regresen podemos preguntarle cómo te ha ido, ¿ya? Cuando decíamos esas conversaciones superficiales, no la del inspector y el policía, no es un interrogatorio, sino preguntar cómo te fue, bien.
Y ahí uno va entendiendo, 17, 17, recalcar eso. No sé si tiene alguna bajar un break acá un poquito de preguntas sobre las amistades. El valor de la verdadera amistad. Así tal cual le explico a mis hijos, dice acá. A ver, alguien más. Al principio de la sabiduría. ¿Alguna consulta, algo de amistades? ¿Algo que aportar nosotros? En la iglesia es importante que nuestros hijos hagan amistad en la iglesia. Así que por favor, los que son educadores en la iglesia, dejen mínimo unas 3 veces al año. No hay clase de escuela dominical, hay un paseo. Hay un paseo a algún lado, vamos al cine, vamos a comer, vamos a la casa de alguien, todo, porque hay que crear los círculos de amistad. Yo estoy viendo en la iglesia que no se están creando círculos de amistades. Nosotros sí, porque no teníamos tecnología, entonces estábamos como obligados a jugar con los otros. Hoy día no, hoy día llegan con el celular a la iglesia y cada uno en su mundilla y con sus juegos personales. Entonces es importante crear lazos de amistad dentro de la iglesia, crear campamentos, salir con otras iglesias, no envolverlos todo el día 24/7 en la iglesia, pero que se relacionen con, con hijos con autismo, muy complicado, ellos no son sociables. Yo ahí no puedo ayudar mucho, pero en nuestros diplomados, tanto el diplomado de niñez como el curso de escuela dominical, está nuestra psicóloga que ya hace los cursos de ambiente de inclusión. Yo ahí no manejo como pastor, sí he visto hermanos que llegan con sus niños con distintas discapacidades, todos TEA, todo, y uno tiene que tener la paciencia y el amor, que ese también es otra temática de iglesia que tampoco estamos resolviendo, no estamos resolviendo, porque una, a veces no tenemos ni siquiera acceso para subir una silla de ruedas, no tenemos espacios ni salas para niños con hoy día que están haciendo mucho con TEA, Asperger, niños con autismo, niños con síndrome de Down. Entonces, es un gran tema que la iglesia del siglo XXI o la iglesia de hoy día no está resolviendo. Nuestra psicóloga trabaja los temas de inclusión. Para el diplomado de profesores tenemos un pastor psicopedagogo que enseña cómo se trabaja en los colegios esa temática, pero algo al debe. Sí tengo un libro que salió el año 2021 sobre la iglesia y la discapacidad, donde cuenta cómo papás, papás que viven a 400 kilómetros de una iglesia que trabaja con niños con autismo, con eso son capaces de viajar para que la fe de sus hijos en esas condiciones, en esas dificultades que tienen, puedan encontrar también al Señor en medio de todo de esta situación de ellos. Yo como pastor nunca he tenido problemas, los amo como quiero, como son, grandes. Una vez estaba en la cena del Señor, este pequeñín de 13 años medía como 1,70 m, se comió todo lo de la mesa, los diáconos estaban que se morían. Yo le dije, no, 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 me lo dejan nomás. De total, trae más pan, trae más jugo de uva, todo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? La mamá casi roja entera. Yo dije que no, no, no hay problema. Porque uno de mis amigos de iglesia, su hermano tenía un autismo y siempre jugaba con unas piedras en la boca y yo lo miraba, no se la vaya a tragar, no se la vaya a tragar. Y ahí me contaba que no, porque no, jugaba con ellas en la boca. Entonces, uno también tiene que acercarse a nuestros hermanos, padres que tengan todas estas dificultades. Claro, hijos con autismo es muy complicado, pero si nuestras iglesias tienen ese corazón del Señor, deberíamos crear espacios El autismo, para ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿La amistad? ¿Qué más podríamos colaborar? ¿Conocemos los amigos de nuestros hijos? Los hemos invitado a comer a la casa, aunque no agotemos, porque son buenos para comer, parecen Pac-Man, así. Hay que tener su buena economía para que puedan acá. Una vez uno de los amigos de mi hijo se comió 5 hamburguesas, 5 hamburguesas. No sé cómo la hizo. No sé cómo la hizo, porque eran hamburguesas caseras, donde uno con 1,5 ya uno quedaba y bueno, se comió 5. Hola, Entonces, Víctor. Víctor. diga, Sí, yo tengo una pregunta. Porque aquí estamos hablando de la amistad, no sé, hombres con hombres, mujeres con mujeres, qué sé yo, pero cuando existe una amistad entre un hombre y una mujer, o entre un Lolo y una Lola, digamos, y que esa amistad de alguna manera pasa a ser algo más. O sea, ¿cómo yo como padre puedo educar a mi hijo
para que esa amistad madure para llegar a ser algo más, digamos, de alguna forma. Porque me pasó que uno de mis hijos Me empezó pasó con... con usted y se fue amigo de su esposa, amigo y se casaron. No, 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 no. Le pasó a uno de mis hijos recientemente, entonces sufrió de una pena de amor Ah, ya. bien, 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 bien Grande. Uf, grande, que nos costó bastante sacarlo de esa, porque llegó a estar en un estado depresivo bastante fuerte. sí, no. Pero todo empezó con una amistad y obviamente entre hombres y mujeres siempre está el dicho que se dice, entre un hombre y una mujer no existe la amistad porque siempre va a haber un deseo oculto que siempre va a aflorar en algún momento. Es que no es Entonces, un deseo oculto, es algo natural. Es algo bueno, natural, no es algo oculto. natural oculto. Es que piense, es que piensa en esto. Aquí le voy a traer hacia un poco. Dios nos creó con sexualidad. Sí, por supuesto. Entonces, entre un hombre y una mujer va a haber un proceso de amistad y también va a haber una atracción, porque uno y el otro se Exactamente. necesitan para conversar, se sienten agradables. Y lo que No, usted sí, dice para ir cerrando ese tema, que también lo viví, mi hijo está ahí, también lo viví, pero alcancé a leerlo. Y a mí me pasó también, me pasó. ya. Alcancé a leerlo, porque nosotros también somos, tenemos experiencia o escuchamos, pero también me pasó esa experiencia de una amistad y me enamoré y al final la amistad no era eso, me dolió, me costó levantarme, ya, listo todo. Y a mi hijo casi le pasó. Menos mal que alcancé punto y le dije, ¿y acá dónde entra la conversación de estas superficiales? ¿Cómo enseñarle a leer las amistades? A leer Exactamente. las amistades. O sea, es más Enseñarle. fácil, por eso le pregunto, porque es más fácil, digamos, a mí como hombre, que tengo amigos hombres, enseñarle a detectar una amistad buena o mala entre hombres. Pero cuando es entre hombre y mujer es un poco más complicado porque uno empieza a conocer a la mujer como amistad, pero desde en ese conocimiento es corto, sino que pasa inmediatamente a otra cosa, que claro que es natural. Pero en ese instante uno no termina de conocer a la persona y uno, claro, el niño que está recién experimentando esto, se enamora. Claro, claro que se Y enamora. obviamente que cuando empieza a conocerla y empieza realmente a conocer cómo es y ve las fallas que son muchas y tal vez todo eso se desencadena en un rompimiento, obviamente que ahí empieza otro tema, un tema más Pero ahí de- lo que dijo y está muy bueno para replantearnos y reflexionar nosotros, porque aquí todas mis hermanas mujeres lo tienen súper claro ellas cuando fueron jovencitas, adolescentes, sabían que era una amistad. El amigo no, o sea, los porcentajes son más altos en los hombres que se enamoren exactamente, de las niñas que de las no, niñas que al revés. de los niños. Aunque igual sucede, pero la mujer tiene más capacidad de poder diferenciar cuando la persona es un amigo, aunque le guste estar con él, lo pase bien, se rían, pueden ir al cine, a pasear juntos, de todo, pero no lo mira como una persona para estar con él, iniciar un pololeo, como se llama acá, un enamoramiento en un proceso, pero los hombres no, o sea, pensamos que, ay, porque habla conmigo, todo, o en un momento pasó algo, le tomé la mano y ya me quiere, me ama y estoy, ya, somos hombres, ya estamos casados, ya tenemos familia, o sea, tomamos una mano y ya estamos casados y tenemos familia. Porque somos hombres, pensamos en eso. Entonces aquí es donde tienen que entrar todas estas herramientas de conversación, de poder también buscar especialistas, terapeutas que nos puedan ayudar, cómo comunicarnos en esa parte con ellos. Entonces, si nos damos cuenta de lo que hemos conversado, que esto no es enseñarle ahora, no es enseñarle cuando tienen 12, 14 años, sino esto viene en una relación de familia cuando son más pequeñitos, saber que ellos puedan entender los procesos de explicarle, de contarle. Yo a mi hijo lo alcancé a parar justo en una, porque eso que le vivió a usted como papá es difícil, pues, o sea, ver un hijo con una pena de amor y tan pequeño, o sea, el mío no tenía ni 15 años y ya se quería tirar en un bote. Entonces, ¿cómo lo saco de ahí? Porque no, tampoco uno tiene la bolita del futuro para ver si son capaces de pararse de esa. Entonces acá donde uno tiene que entrar primero en un proceso espiritual, personal, o sea, donde uno tiene que estar también
en nuestro sentido espiritual, estar orando, buscando información, leyendo, porque de pronto ni yo tengo todas las respuestas, ni a lo mejor nosotros nuestras experiencias las tenemos todas, pero sí puedo buscar especialistas, puedo buscar especialistas que nos puedan orientar. Pero qué bueno el tema que tocó, porque claro, estamos hablando de grupos de amigos, de amistad. Claro. ¿Qué pasa cuando están las amigas y de pronto se confunden los Bien, afectos? Se perfecto. confunden los afectos. Mm. Y si estos son en grupos de iglesia, esto es más fácil manejarlo. Esto es más fácil, o sea, no es fácil manejarlo, pero es más fácil poder comunicarse y enseñar. Pero cuando son personas de afuera, no tienen un proceso interno de iglesia, del respeto, de todo. Yo creo que a nosotros como hombres nos falta más enseñanza del respeto y de poder entender las respuestas del otro lado. Pero es que tampoco nadie maneja los sentimientos, nadie los maneja, nadie los maneja y cuántas veces tenemos historia que a lo mejor nos dimos un beso con una amiga, pero no fue eso nomás. Después nos dimos cuenta que no era la persona, todo, que fue porque si uno se da cuenta es como los afectos de nosotros con nuestros hijos, que nos relacionamos tanto que nos queremos y nos amamos. Y es lo mismo que pasa en la amistad, tanto hombres con mujeres, o hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, nos amamos, o sea, no estoy hablando de un amor de amistad, no un amor sexual, un amor sexual. Entonces, tenemos ese círculo. Entonces ahí de pronto uno puede romper el esquema de la amistad y a lo mejor quiere encontrar algo más allá. Y ahí es donde nosotros deberíamos enseñar a los hombres cómo entender, porque o tratar de darle elementos, porque tampoco ellos no son robots, nosotros no somos robots y somos hechos con emociones. Y también estas experiencias las vamos a pasar y nos sirven también, nos sirven. Esa pena de amor de su hijo le va a servir. Aunque usted la haya visto ahí, pucha, súper mal y uno se dice, pucha, ¿por qué sacar? Pero esa experiencia de amor le va a servir para ser más Sí, precavido en sí, muchas cosas. sí, es verdad. Yo creo que toda experiencia, mala o buena, siempre a uno le sirve A la larga y sirve, eso exactamente. es Pero inherente. esto es bueno lo que tocó porque nosotros que somos educadores de iglesia, de pronto con estas edades podríamos entrar a conversar, a no confundir los afectos, de todo, si él Claro, Sí, responde, en un sentido de juego, de estar juntos, y ya una conversación previa ayuda a la persona ya a pensar, porque si alguien le habló, si alguien en un X momento le habló, por último la va a pensar. Uy, claro. recuerdo que alguien me dijo eso, a lo mejor me voy a tirar, perdonando la expresión chilena, en Chile, a los hermanos que son, me voy a tirar a la piscina. Tirarse a la piscina es como ir a la aventura por si sale o no sale el noviazgo o el enamoramiento. eso es. Y eso es normal, es normal. Pero es bueno que entremos a conversar esos temas. No lo tenía ahí, lo vamos a conversar y se lo vamos a dejar al Bueno, orientador familiar y psicóloga que tenemos, porque ellos tocan ciertas temáticas en sus módulos. ya. Yo no sé si estoy bien o mal después de eso, de esta experiencia que sufrió mi hijo. Yo tengo cuatro hijos. Entonces, yo, 4 varones. cuatro varones, y nosotros estamos hace un año acercados ya a la iglesia cristiana, entonces estamos como recién partiendo, conociendo a Jesús, conociendo a Dios, conociendo Evangelio. El todo el Evangelio. Evangelio. Entonces, para nosotros nos hemos encontrado con un número de cosas, una gama de situaciones que de una u otra forma nos ha abierto los ojos. No sé si me entienden. Entonces, lo que yo les digo ahora a ellos, a los que se van a enamorar de alguna manera, es que es como en la Biblia, porque uno tiene el conocimiento de Dios. O sea, para amar a Dios lo tiene que conocer, no solamente creer. Tiene que creer y conocer a Dios. Yo no sé si estoy bien o estoy mal, la verdad, pero entonces yo conozco a Dios y lo amo. Entonces yo conozco a las personas primero y veo si las amo o no las amo, digamos. Es como un poco el conocimiento te lleva a la segunda derivada, que es el amor. Y eso es lo que trato de inculcar a ellos hoy día, que ellos antes de meterse en una relación amorosa, o primero conozcan a la persona bien, conozcan su familia, conozcan su entorno y después vemos, o sea, después vamos el segundo paso. Pero yo no sé si eso está bien o está mal, si ustedes comparten o no conmigo esa. Es eso que nos dice, es lo del manual.
Lo que- Claro, es lo del manual, Perdona que exactamente. lo diga así, pero lo del Sí, manual. sí, es La el manual que realidad estamos y, armando de alguna manera, claro, claro. la realidad y las emociones Mm. son otras. Pero sí hay que conversarlos con ellos, porque igual de todo lo que le conversemos y les enseñemos con nuestro ejemplo, ellos igual van a tomar algo. Ellos igual, yo he escuchado a hermanos de iglesia, a jóvenes que a veces dicen, y es muy agradable escuchar decir cuando dice, yo si encuentro una persona quiero ser como mi papá y mi mamá en su matrimonio. O sea, yo creo que ese es como decir, ya la tarea está cumplida. Que ellos digan eso, que quiero ser como mi papá y mi mamá en el matrimonio, porque el matrimonio, siempre lo he dicho, es algo a construir, no estamos tirando a un lado el matrimonio, pero volviendo a esto, es algo a construir. Vamos a tener dificultades, nos vamos a enojar, vamos a tener diferencias, nos vamos a distanciar, y también está proverbio, porque a la hora de las diferencias, a veces llegamos y las largamos, no, tu mamá, no, tu hermano, y cosas así, y vamos acumulando nomás. Y la respuesta no es apacible para apagar el fuego, y en vez de tirar la apacible, tiramos benzina. Y después ya, y después olvidamos nomás y punto. Y chao, pero eso que hay. Entonces, también en este sentido de lo que dice, cómo ir conversando con ellos, aunque el manual es lo correcto, pero los sentimientos van ahí, las emociones van ahí. Entonces, eh, hoy día se está enseñando mucho educación emocional, cómo enseñar a los niños en ciertas edades educación emocional, su forma de responder. También uno los conoce cuando nuestros hijos son más amorosos, otros son más serios, otros son más trabajadores, otros son más tajantes, pero también un asunto de carácter. Y también, en sus acoples de amistad, volviendo al asunto, acoples en sentido de colegio, en escuela, en la educación primaria o secundaria, ellos también forman su círculo de amistad y uno se va a dar cuenta quiénes son los que a futuro va a encontrar también, ciertas similitudes con las amistades, las superiores, y también, si uno se da cuenta en el proceso de enamoramiento como padre, va a saber qué estilo de niñas le gusta, qué estilo, que también van a tener un estilo de niñas más pensantes, más conversadoras, más risueñas, más serias. Ya de lo físico va a depender de él, ¿no? Tampoco uno como hombre y como mujer puede pedir algo exclusivo, si al final son emociones las que están ahí. Entonces, el manual sí es lo correcto, volviendo a eso para ir cerrando y avanzar al otro tema, pero también entender que hay emociones. Pero uno tiene que entrar a conversar desde antes, no esperar a los 14, a los 15 años. Ahora vamos a conversar. No, si uno tuvo atrás para empezar a sembrar, y esto también con nuestras iglesias a nosotros nos está exigiendo eh, estar buscando información, modernizar nuestro pensamiento cristiano con la palabra, porque la palabra sigue siendo la misma, pero el modelo social es distinto. El modelo social de los tiempos de Jesús, de los tiempos de David, es muy distinto al tiempo social de hoy día. La palabra sí se incluye, se inmiscuye y hace cambios transformadores. Entonces, también tanto de los líderes, pastores y hermanos que enseñan, nuestros facilitadores de Biblia, maestros de Biblia, también tomar herramientas que nos puedan conducir a este tipo de enseñanza, sino no porque yo un día no tome la lección del día de estudio bíblico y entremos a conversar con principios cristianos sobre estos temas, la iglesia no se va a acabar o el templo no se va a cerrar. Entonces también es súper importante colocar en nuestros calendarios de enseñanza, los que trabajamos en liderazgo tanto juvenil, adolescente, temáticas de conversación, y qué buen punto decir, buscar la información, trabajarla, nuestra experiencia, decir, eh, ¿cómo, cómo no confundir la amistad? Ponemos un tema ahí y poner situaciones extremas. Ya, si estás con una niña y están ahí, se toman las manos, los típicos juegos de mano y se toman y siente algo. Es decir, son cosas así, de enamorado, siente algo porque algo tenía. ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué vas a hacer? Porque ya los pones en la situación. Entonces ya empiezan ellos a pensar, porque si son niños que ellos están aspirando, igual están aspirando todo, tienen que tomar decisiones, para bien o para mal las van a tomar. Si las toman mal, vamos a ser como el padre del hijo pródigo, vamos a estar ahí esperándola para abrazarle, vestirlo nuevamente y colocarlo dentro de la casa del padre. Voy a leer si alguien, no, parece que no, acá. Me acordé de un libro que leí,
Ah, la mujer que ora. Ah, no, muy bueno eso. Sí, sí, la mujer que ora. Mi esposa lo tenía, sí, muy, muy buen libro. Bueno, la mujer que ora. Pero además de la mujer que ora, también la mujer que enseña, porque a veces nos quedamos solamente con una práctica espiritual, también está la práctica, está la praxis de la fe. La fe también es acción, no es solamente rodilla y todo el día orando, todo el día. También es acción. Porque si vemos la vida de Jesús, Jesús no solamente oraba en el monte sola, oraba con los suyos, él salía a caminar y accionaba la fe y tenía que dirigir, y los apóstoles aprendiendo los aprendices a tomar decisiones. Bueno, vamos a la otra, antes que se nos vaya, ya nos queda poquito tiempo, pero la del dinero es más fácil, en el sentido más fácil, pero no es menos importante. Dinero, dinero y proverbio. Mire, si uno quiere clases de finanzas, los judíos. Hoy día yo siempre le llamo el pueblo israelita, ¿no? Me incomoda decirle el pueblo judío. Pero son capísimos, son capos, son expertos en finanzas. Yo creo que el gran porcentaje del dinero lo tiene el pueblo de Israel. Uno dice, ah, pero si Israel es chiquitito, sí, pero si vemos los israelitas o los judíos viven en Estados Unidos, viven en Estados Unidos, las grandes compañías son judías. ¿Por qué? Por lo siguiente, por la enseñanza de las finanzas. La finanza en Proverbios es un tema importante. Proverbios 22, 26 y 27. No estés entre los que dan finanzas, si no tienes, o sea, los que prestan el crédito, si no tienes con qué pagar, porque han de quitarte la cama debajo de ti si no pagas. Proverbios 6, 6 y 11. Mira, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe prepara en el verano, trabaja para tener algo para las malas amistades o como este asunto. El dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. El ahorro. Proverbios es el libro único que habla sobre finanzas. Basta ver que el pueblo israelita hoy en estos días es una de las naciones más poderosas económicamente. ¿Será que su historia financiera fue muy aprendida del libro de Proverbios y el temor al Señor? ¿Se acuerdan la crisis económica que hubo en Japón en el tiempo del presidente Frei en Chile? Bueno, esa crisis, ¿sabe por qué se provocó? Hubieron unas dificultades, viene el pueblo los pueblos judíos, israelitas, saca el dinero y provocó la crisis. Sacó los dineros invertidos en Japón, sacó la crisis y esa es la gran crisis asiática. Porque ellos tenían el dinero y estaban forzando a algo político, algo de ahí. Entonces ahí uno se da cuenta quién maneja el dinero. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué les va bien? Uno siempre dice, ¿por qué a estos judíos o estos del Medio Oriente les va bien en los negocios? Bueno, Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El pueblo de Israel, una de las cosas que más hacía, tanto en los salmos, en las historias de los libros de la ley, tanto Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, era ir al templo a dejar su ofrenda, a dejar sus dineros. Y eso para ellos era un sentimiento de que no éramos bendecidos por Dios, por el trabajo, con lo poco que había, con lo mucho que había, éramos bendecidos. Entonces, 5 consejos para hablar de finanzas con los hijos. Proverbios 3:11. La riqueza lograda de la noche a la mañana, esas que son fáciles, desaparecen. Para lo que es, para la que es fruto del arduo trabajo, aumenta con el tiempo. Los dineros rápidos van y vienen. El dinero que uno puede juntar, puede reunir, es el dinero que uno trabaja, sabe ahorrar, sabe en qué gastar. Uno, para que tus hijos aprendan finanzas, nosotros debemos darle el ejemplo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros no aprendemos a administrar los dineros, nuestros hijos van a tener ese modelo. Si somos de las personas que nuestro sueldo, nuestro trabajo mensual, somos remunerados y no sabemos cómo distribuirlo en la casa, aunque lo tengamos de memoria, que sabemos que tenemos que pagar estas cuentas, esta otra, y esto queda. Pero salimos, compramos, nos vamos de compra de esto, o compramos cosas innecesarias, o gastamos en cosas innecesarias y no tenemos el pensamiento de ahorro, nuestros hijos nos van a ahorrar dinero. Si no nos ven ahorrando a nosotros, olvídense que ellos van a ahorrar. Ahora me va a decir, pero pucha, usted no sabe cuánto uno gana y todo.
pero siempre se puede. Uno decide, esta cosa no me sirve, esto sí, porque hay momentos que requerimos los recursos y por no saber ahorrar nos pasan dificultades. Por eso parte de nosotros, tú quieres que tus hijos aprendan finanzas, enséñales con tu ejemplo. Invita a tus adolescentes a llevar un control de sus ingresos y sus gastos. Hoy día, como todo es digital, díganle, oye, creemos un formulario web por Gmail, que todos ocupamos Gmail, un formulario, ya, anota todos tus gastos mensuales para ir haciendo las pruebas, para ver cuánto es la mesada que tengo que darte o apoyarte en lo que yo pueda entregarte. Y por último, digital, para saber qué es lo que está gastando todo, y le enseña desde pequeño a hacer sus pequeñas planillas para saber qué es lo que necesitan, que ellos sean testigos de los costos de la mantención de tu hogar. Así no se llevarán sorpresas cuando seas independiente y adulto. Dile, dile, pero no por sacarle en cara, ya por favor, no, no, no. ¿Cuánto cuesta un gas? ¿Cuánto cuesta pagar la luz? ¿Cuánto cuesta pagar el internet? ¿Cuánto cuesta un supermercado? Porque si les vas enseñando a adolescentes, cuando ellos sean grandes, ah, mi papá me dijo esto más o menos, esto se gasta en alimentación, porque a veces nuestros hijos no saben. Llega y no, y vamos nomás, piensan en su primer sueldo, a lo mejor ganaron, y compro esto, me compro mi tecnología, pido esto, gasto, y después se quedan sin dinero. Adivinen a dónde van cuando quedan sin dinero. ¿A dónde van cuando quedan sin dinero? A la gran caja familiar. Papá, mamá, yo te los pago el otro mes y ya, y les creímos la primera, la segunda, hasta la cuarta, hasta cuando vemos que ya están malgastando dinero, hasta ahí se acaba el banco. Ahí al banco ya. No, por eso tenemos que enseñarle. A veces nuestros hijos de puro bravo, así en el sentido de sacar carácter, no, me voy de la casa y vivo solo. Ya, tú sabes cuánto cuesta arrendar una pieza, una habitación o un departamento de un ambiente. Tú sabes cuánto cuesta el pagar los gastos comunes, el agua, la luz. No, no. Ellos juran que van y con su primer sueldo, que a lo mejor puede ser si son técnicos profesionales, 900.000 pesos, $1.000 para los que están 1.200. Acá en Chile, para vivir tranquilamente o ajuste, así ajusteza, son entre 800 y 900.000 pesos. Dos o tres personas en Chile. Estamos hablando de $800. Y nuestros sueldos, si miramos cuando entran a hacer algunas funciones de labores de operadores, trabajadores comunes, sus sueldos son bases, 600.000, 700.000 pesos. Entonces uno tiene que enseñar esa economía, tiene que decirle, porque si no se van a encontrar con sorpresas. Y al final el banco del préstamo vamos a ser nosotros. Entonces, debemos enseñarle. Proverbios 27-23, mire lo que dice. Mantente al tanto del estado de tu rebaño, o sea, tu economía, y entrégate de ellos de lleno al cuidado de tu ganado. O sea, tú tienes que saber lo que tienes. Háblale sobre el concepto de ahorro. Si planeas ayudar a tu hijo con compras más grandes, darle la oportunidad de aportar sus propios fondos, que puedan consolidar sus habilidades de planificación financiera y proporcionarle una mayor confianza. Estoy ya hablando con adolescentes que le entregamos una mesada o le entregamos algún dinero de fin de semana, que puedan también aprender a ahorrar. Y esto, por favor, es súper importante. Esto, pero tienen que marcarlo a fuego con ellos. Hablarles del crédito. En Santiago, yo santiaguino, estudiando ahí después por ahí cerca de 18 de septiembre en el centro, llegaban toda la ejecutiva, oye, te damos crédito, en la casa comercial tanto, el banco tanto, te da esto, y ahí llegaban y firmaban, llegaban y firmaban. Ah, ya tengo un crédito, un crédito de 200.000 pesos, ya me voy a la tienda, compro, después pago en cuota y así van sumando. El endeudamiento juvenil en Chile es altísimo, es altísimo. Si usted ve la malla curricular de un colegio, tanto de primaria y secundaria, no hay enseñanza sobre finanzas. No hay enseñanza sobre finanzas. Entonces, ¿quién le enseña? ¿Quién nos enseña a manejar el dinero? Por eso es fundamental enseñarles sobre el crédito. Esto significa que los padres deben inculcar desde temprana edad la responsabilidad financiera, especialmente en el uso consciente y prudente de las tarjetas de crédito. Proverbios 22:7. ¿Por qué no enseñan economía en Chile? Por esto. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Si tenemos más educación financiera, menos deuda va a haber. Menos deuda va a haber.
Entonces, entre menos educación financiera, compramos lo que se nos ocurra en el camino, que AliExpress y cosas así. No estoy diciendo que es malo, porque hay momentos que tenemos que comprar ciertas cosas. Como pastor lo decía, la única forma de endeudarse, los motivos, pero grandes de endeudarse, comprar una casa, salud, hay momentos de enfermedad y educación para nuestros hijos. La única forma de decir, en esto me endeudo. Los deberes financieros con la iglesia. A veces andamos justo. Si recordamos lo que dice Proverbios 3:9, hemos enseñado a nuestros hijos que una parte de nuestros ingresos los debemos dedicar al Señor, entregándole en la iglesia donde participamos, como usted le llame, diezmo, ofrenda especial, ofrenda dedicada, ofrenda de esto, lo que sea, como le llame. Si nuestros hijos no conocen esta expresión de fe en la vida cotidiana de sus padres, es probable que cuando sean adultos les cueste apartar de sus propios ingresos para la obra del Señor. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Un corazón dadivoso, generoso con su iglesia, es una familia que nunca va a tener dificultad económica. Te dice, pero nunca, o sea, vamos a ser prósperos. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no va a tener dificultad económica porque el Señor le va a enseñar a administrar su dinero. Entonces, cuando no le enseñamos a nuestro hijo, hijo mío, mira, de lo que ganamos, el papá, la mamá, nosotros apartamos un dinero, lo dejamos antiguamente en un sobre, porque hoy día ya es con transferencia a los tesoreros de la iglesia, y le tiene que decir, hijo, usted también cuando esté en la iglesia, sea adulto, también tiene que aprender a ofrendar y diezmar, y le van a decir, pero ¿para qué? Bueno, nuestra comunidad, nuestra iglesia tiene gastos. Le pagamos al pastor, pagamos luz y agua, pagamos, no sé, esto, materiales para que ustedes puedan salir, cosas de cocina, a ministerio social, cosas que tenemos que ir en ayuda, pagamos impuestos, hay que pagar algo, luz, agua, todo. La iglesia tiene costos, pero si el Señor es el dueño del oro y la plata, claro, pero Él nos dio a nosotros la capacidad para nosotros administrar ese dinero, para también entregar y fortalecer para misiones, para centros de ayuda social, para hogares de niñas. Pero usted tiene que enseñarle. Cuando entregue su diezmo, su ofrenda, vaya con su hijo. Cuando sean chiquititos, tómelo en la mano y vaya adelante. Y usted de su mano enseñándole, Señor, esto es para ti, del fruto de las primicias, de los bienes que tú nos has entregado, esto te pertenece a ti. Y si usted le enseña desde niño, cuando grande van a ser parte de los que aportan en las iglesias. Y es uno de los deberes financieros que debemos estar los padres enseñando, no los pastores pegando palos del púlpito. Por favor, los padres enseñando. Si la iglesia nos está ofrendando, nos está diezmando, porque también tenemos que entrar a enseñar. Conclusión, para enseñar a los hijos y el dinero es importante conversar con nuestros hijos sobre la importancia de no ceder a los impulsos de compra. Ah, es que salió el último celular, papá, mira, yo junto un dinero, tú dame el otro. Después a los 2 años, al año, es que salió esta otra cosa, papá, deposítame dinero, transfiéreme que me va a comprar un juego en línea. Enseñémosles sobre los impulsos, que no todo es comprar, también tenemos otras metas en las cuales podemos invertir. El afán sin conocimiento no es bueno. El que va deprisa puede equivocar el camino. Por su propia necedad, el hombre puede echar a perder su vida y luego, y lo sabemos todo porque lo escuchamos, echarle la culpa al Señor. La riqueza trae muchos amigos, pero la pobreza los aleja. Y escuche bien y llévese bien grabadito esto para la casa. Disculpe la hora, me dan unos 10 minutos más para terminar con sexualidad. Una de las estadísticas más conocidas en el mundo, que una de cada 3 rupturas sentimentales o divorcio en el mundo se debe a motivos económicos. Cuando no saben administrar el dinero, los recién casados y crecen con hijos y empiezan las dificultades, tiene un motivo de divorcio. 1 de cada 3. Son estadísticas mundiales. Así que no piense que solo es infidelidad. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Cuántas veces ha escuchado usted de finanzas en la iglesia? ¿De enseñarle a los hijos de finanzas o solamente escucha su sermoncito por ahí que hay que diezmar, hay que aportar? Traen los diezmos al alfolí. Nuestro profesor y rector del seminario decía, dejen ese texto de lado, por favor, no aprieten a la iglesia con eso. Ya están aburridos de escuchar el Malaquías 3:10.
enseñen cómo tienen que ser generosos. Pero necesitamos educar financieramente. Si los colegios no enseñan, las escuelas no enseñan, el Estado, la sociedad no enseña, la iglesia debe enseñar sobre finanzas a los hijos. Así se van a evitar ser el banco de los hijos, ser el banco de los hijos. Y hay otra temática, que esas se las dejo a ustedes para que la reflexionen. Cuando seamos adultos, hijos generosos con sus padres, hijos generosos con sus padres, porque hemos visto muchas noticias y hemos visto alrededor de nosotros historias de padres abandonados por sus hijos. Entonces debemos enseñarle también, porque es ley mosaica, que los hijos se deben preocupar de sus padres. Entonces también es un tema a reflexionar en el sentido económico. Como hijos vamos a aportar a nuestros papás. Cuando viejitos nos ponemos más complicados, los medicamentos son más complicados, las pensiones son más bajas. Entonces también tenemos que enseñar eso a los hijos. Voy a terminar con lo último, ¿ya? Y aquí terminamos. Disculpe la extensión, pero este taller siempre dura 2 horas, tratamos de hacerlo en 1 hora y media. No, si tiene problemas, puedes conectar nomás, no hay problema. Pero si quiere estar, vamos a terminar con esto, que es lo que es sexualidad. Acá está. Bueno, a mí me toca la pastoral del diplomado en familia, me toca la pastoral de la sexualidad. Ahí, lo que todos hablan y lo que, y lo que nadie sabe. Así le llamamos al primer módulo. Lo que todos hablan y lo que nadie sabe. Porque la sexualidad en la iglesia de verdad es un tabú. Mira, para lo único que hablamos de sexualidad es cuando una de nuestras adolescentes, jovencita, quedó embarazada. Como que lo única vez que no acordamos de sexualidad es pecado, hay que tirarle piedras, disciplinarla, echarla, encarcelarla, de todo. Es la única vez que no acordamos de la sexualidad, pero no enseñamos sobre el cuidado de la sexualidad en nuestro adolescente. Incluso yo creo que de verdad son muy bajos los porcentajes de las charlas prematrimoniales. Es como ya se van a casar, ¡ay, qué lindo! Los dos los casamos, el pastor, bonita ceremonia, pero van así a la buena de Dios, a la buena de Dios. Ni siquiera le enseñan cómo comportarse sexualmente, cómo comportarse en el diálogo, cómo poder aceptar al otro las equivocaciones. Por eso digo que el matrimonio es como un Lego que se va armando y es un Lego que nunca deja de armarse, ¿ya? Nunca piensa el matrimonio, uy, ya está listo el matrimonio. No, el matrimonio siempre es algo a construir. Por eso dice el Salmo 127.1. ¿Qué dice el Salmo 127.1? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los hombres. O sea, es algo a construir con Dios. Hablemos ahora de sexualidad con adolescentes. También hay unos libros ahí, bueno, ya les había mostrado algunos, que están ahí dentro de la biblioteca que les vamos a entregar. Pastor, eso es verdad. Mi mamá, sin ser cristiana, desde chica me enseñó a ahorrar y hasta el día de hoy yo no alcancía y a mi hija también. ¿Ve? Acá, bueno, carácter mayorcito no le gusta ahorrar más, mucho. Al pequeño sí, ¿no? Ese es de alcancía y de... Pero al más grande lo aprisiono, lo aprieto, lo llamo, le digo, esto hijo, esto hijo, esto hijo. Y de pronto le he dicho, tú para vivir así como estás, recién está en su juventud, 18 años, bueno, tienes que tener una buena base económica, así que tienes que ser buen profesional, si quieres no, porque yo banco no soy, le digo, la mamá puede ser banco, yo no soy banco. Vamos a la sexualidad. Bueno, conversar de sexualidad con los hijos. Uy, qué tema, qué, qué parte, qué parte. Sexualidad, libro Proverbio. Después de hacer todo este estudio exegético, creo que uno de los libros que más apunta a una sexualidad correcta es el libro de Proverbios. Sobre todo en estos tiempos que la educación sexual no es muy completa en los círculos educacionales y menos en la iglesia. Así es simple. No es muy concreta la educación sexual tanto en los colegios ni en la iglesia, mucho menos. Proverbios 7, 4, 5 NTV, ama a la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Proverbios 6, 3, 2. 6:32. Cuanto más loco
el que le levanta al prójimo su mujer, el que lo hace se pierde a sí mismo. Amor y la promiscuidad sexual. Estos proverbios hacen referencia a una promiscuidad sexual y nos ayudan a ver que satisfacer los deseos propios de la carne, de la sexualidad que Dios nos entregó, no lo es todo, que la búsqueda del placer sexual nos llevará a caminos que se apartan de la sabiduría de Dios. Ahí está la lucha de Proverbios, la necesidad de dejar de lado los consejos o aplica las enseñanzas de los padres de Proverbios para ser sabios. Por eso le dice al hombre, porque aquí está pensando en una cultura masculina, por favor, pero hoy día tómenlo una cultura masculina y femenina, y si quiere agrega ahí el texto en lo femenino cuando habla solamente del hombre. Pues los labios de una mujer o los labios de un hombre inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite, pero al final ella resulta ser tan amarga o tan amargo como el veneno y tan peligrosa como una espada de dos filos. Proverbios 5, 3 y 4. ¿Qué se refiere esto el contexto? Como los jovencitos salían de casa, los niños, además de encontrar dinero fácil o con las amistades, también querían niñas fáciles. Entonces, a veces como no las encontraban, y sabemos que y todos le llamamos la profesión más antigua del mundo, estaban ahí y los lindos se iban a pagar, a pagar prostitutas, y ahí estaban. Y ahí le está diciendo Proverbio, ten cuidado con eso, la promiscuidad sexual. Por eso uno de los libros que más habla de esto es Proverbios. Sexualidad, piensa qué y cómo lo vas a decir. La historia de la... Ay, se me fue. La historia de la cigüeña ya no vale. Así es simple, ni de la abejita ya no vale. Antes que nada debes asegurarte de dominar el tema para poder apropiarte del discurso y así lograr transmitir toda la información que tu hijo necesita sobre sexualidad durante su adolescencia. Es mejor que aprendan con nosotros que aprendan afuera en nuestro círculo o en internet. Una forma de aumentar el bienestar y la seguridad en la pubertad es preparar con mucho cuidado a los niños para todos los cambios normales que sus cuerpos tendrán. Por esta razón, el doctor Seigel afirma lo más importante que nosotros que debemos enseñarle a su hijo la responsabilidad. Los bebés no vienen por pensamiento, vienen por relaciones sexuales. Proverbios 7, 24, 27. Hijo, querido jovencito, obedéceme. Pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer, ni pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya, muchos han muerto. Sus víctimas ya son demasiadas. Todo el que entra en su casa va derecho a la tumba. Aquí está hablando sobre la promiscuidad sexual. Sexualidad, como decíamos, cuando hayan esos tiempos de conversar o vieron algo y él te comenta, ahí rompe el hielo. Cuando un padre debe hablar con su hijo sobre sexualidad y llega el momento, no es fácil, de verdad que no es fácil abordar el tema. Solo debes aprovechar los momentos cotidianos como si estuvieras viendo un programa de televisión, un video musical, y en este se plantean temas sobre la conducta sexual. Rompe el hielo y empieza una conversación con algún proverbio y explica. Dice la Clínica Mayo, que es una de las clínicas más renombradas, más respetadas, cuando vas en tu automóvil con tu hijo, es un buen momento para conversar y hablar de este tema, porque se van mirando otras cosas, temas, y ahí puedes colocarlo tú ahí para conversar. Prepárate para muchas preguntas. Hazle saber a tus hijos que siempre vas a estar disponible para dialogar, no para juzgar. Lo más importante de todo es que estés dispuesto a escucharlo y comprender, sin importar el tema o las preguntas que tu hijo te haga. Trata de responder con mucha naturalidad, hazlo sentir tranquilo y en confianza para que recurra siempre a ti. Si te resulta un poco incómodo hablar de este tema con tu hijo, puedes informarte sobre sexualidad en adolescente, practicar el discurso que vas a emplear con tu hijo. También puedes buscar ayuda con un profesional de salud que los oriente y que te ayude a resolver todas las preguntas e inquietudes sobre la sexualidad en la pubertad. Y el verdadero amor lo dice Proverbios, lo dice Proverbios. Proverbios 5, 18, 19. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud, es como una linda venadita. Eso lo dice un término de metáfora, ¿ya? Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Conversar sobre sexualidad, 4 libros, estos están ahí, excepto el de Ron Luz,
la actitud que vemos en la Biblia hacia el sexo es que es bueno y que se debe hablar con ello con franqueza y sin rubor. Estudia sobre el sexo en la palabra y en buenos libros que reflejen ideas centradas en el Evangelio y que te enseñan. ¿Ya? Bueno, estos son los tres temas que yo abordo de acá. Y acordémonos, tengamos tiempo para conversar con nuestros hijos, dialogar, cómo conversar, cómo va a ser nuestra actitud, que sea afectiva, que ellos nos hablen y nosotros escuchar y bla, 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 y no juzgarlo, aunque la situación sea difícil, no juzgarlo. Al otro día ya entra a pensar, a reflexionar y tú le dices, oye, tú, ¿sabes qué pensé anoche cuando me hablaste? Yo creo que a lo mejor no es correcto esto, todo, que no sé, podrías a lo mejor cambiar o ver, pero no en el momento. Ahora, si coloca una conversación efectiva, a ver, siéntate aquí, vamos a conversar, no, ahí va a pérdida. Y la superficial, te encontraste en la situación y conversa. Ahora tienes que pensar que ya no es un bebé, no puedes conversar enojado, no puedes imponer, tienes que entender el diálogo, la comunicación. Y aquí donde yo te propongo estos tres temas, la amistad, el dinero y la sexualidad. Y para eso uno debe estudiar el tema. Yo no soy especialista en sexualidad. Sí tengo un diplomado, uno acá en Chile y otro en Argentina haciéndolo sobre familia. El de Argentina, esos son crudos en el sentido de sexualidad, porque es su cultura. La de nosotros es más chilena, muy distinta, es muy como de tabú, es muy como escondido, como que algo que no podemos hablar, que eso es sucio, que eso es malo. Y no es así. Dios nos creó con una sexualidad. Entonces, tenemos que informarnos. Yo les dejé libros, les dejé unas estructuras de proverbios, les voy a dejar unos links eh, en su correo electrónico, les voy a mandar todo por correo electrónico. Revisen su spam, que a veces llegan ahí. Si no les llega, me escriben al WhatsApp a las personas que no lo tienen, que primera vez están con nosotros. Les voy a dejar acá mi número WhatsApp de la academia. Por si no les llegó, me escriben nomás y ahí en mi tiempo yo se lo estoy enviando. ¿Alguna consulta, algo para cerrar? Nos consumimos las 2 horas, era 1 hora y media. ¿Algo que aportar? ¿Algo está bien? ¿Se aburrieron todos? ¿Nos hicieron pensar? No sé. No sé qué más. ¿Algo más que aportar, decir? Pastor, Diga. perdón, Además, estoy hace un par de tiempo, bueno, con una de mis amigas, nos juntamos en la mañana y estamos leyendo proverbios. Y veníamos leyendo los proverbios y ahora que usted lo puso de esa forma, de verdad no lo había interpretado que pudiera ser hacia los hijos. Como que siempre lo entendí que era hacia como nosotros hijos. claro, como persona, sí. Como persona nosotros. Y ahora que usted lo explicó, de verdad no, me abre así como un mundo distinto. Bueno, mis hijos todavía son aún pequeños, tengo una de 8 y uno de 5. Igual uno tiene que tocar temas con ellos desde pequeño, pero pues ha sido súper, no, fue súper bueno de poder como ampliar eso de que no es, Proverbios no es solo para los adultos o para los grandes, sino que también puede ser para ellos. Así que, no, buenísimo, buenísimo por acá. Mire, el texto que más recordé desde niño, eh, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio entristece a su madre. Desde niño siempre fue por parte de mi papá y siempre lo tuve ahí, en esa condicionante. Y después de hacer la estructura de proverbios, de todo esto, pensando en adulto, igual que nosotros, cómo poder estructurar, entender, sacar de este puzzle cosas que nos puedan servir para la vida, porque eso es lo que es, son pequeños refranes para la vida. Hago esta estructura porque todo el libro proverbio está pensado para todos, pero hago esta estructura pensando también en hijos adolescentes que van de casa o jovencitos. Y ahí entiendo esa primera parte del 1 a 7 cuando dice para dar sagacidad a los jóvenes. ¿Quiénes son nuestros jovencitos? Los adolescentes. Entonces nosotros podemos tomar la estructura de proverbios y crear un programa de proverbios de conversación para un grupo adolescente, de jóvenes de iglesia, donde podamos hacer una estructura de conversación, no de una estructura, no sé, bíblica, exegética y dando puntos, sino de experiencias de vida que nos acerquemos a proverbios, a tomar buenas decisiones, porque la sabiduría eso trata. El sabio toma buenas decisiones. Incluso y aquí les coloco la clave que yo se los mandé en el mail. Vean 2 videos que les mandé.
La sabiduría se presenta como una mujer. La sabiduría no es masculina, es femenina. Ahora, ¿por qué lo presenta así el Señor? Porque la sabiduría termina en ese gran Proverbios 31, como esa madre esforzada que abraza a los hijos, esa madre que trabaja por todo. Esa sabiduría es la que vio la creación, porque también tiene parte de Génesis, Proverbios. Entonces, cuando uno lee el Proverbio 31 en la iglesia de memoria a los niños, nosotros cuando estábamos con los acrósticos, la mamá, todo, eso es la sabiduría. Siempre digo, mujer perfecta, ¿quién la hallará? Porque se presenta que la sabiduría es la perfecta, es la mujer perfecta. Y hay una competencia dentro del proverbio. La mujer insensata, la adúltera, con la mujer inteligente, la mujer sabia. O sea, más sabia que inteligente. Y al final Dios dice, abrázate de esta mujer que es la sabiduría. Con ella nunca vas a perder. Entonces, esta estructura de proverbios, ustedes pueden programarla solo sin necesidad de bajar manuales, literatura y decir, ya, vamos a conversar de esto, coloco preguntas de experiencia y qué podríamos hacer, porque son decisiones de vida. Si se da cuenta, proverbios son decisiones de vida. Y quiere ver el proverbio en acción, vea la parábola del hijo pródigo. Ahí está. Fue el hijo necio. En vez del sabio, fue el necio. Y el que uno pensaba que era sabio se puso a reclamar. Que eso ya es cosa de hermano. ¿Alguien más me había conversado para ir cerrando aquí? ¿Alguien más? Sí, pastor, yo por acá. Hola, Eh, hermana. bueno, buenas noches. Y lo primero que quiero decir es agradecer todo lo que pude estudiar el año pasado con ustedes, la academia. Ha sido increíble lo que me ha servido para crecer como persona cristiana en mi familia, aplicar tanto de lo que recibí como enseñanza y también poder ayudar a otros en el camino, porque construir familia hoy en día todo se da en contra, pero encontrarlos a ustedes, que Dios los puso en el camino y que están preparando a familias, a padres, es una bendición tremenda. Así es que yo agradezco mucho eso. Estoy súper de acuerdo con lo que vimos hoy y viendo todo lo que hablaba de proverbio, yo lo iba como llevando también a un programa de televisión que yo lo vi en tiempo de pandemia con mis hijas cuando tenían como 12 años más o menos, y aproveché todo el tiempo de pandemia para ver Mamá a los 15 de TVN, que si uno lo busca por YouTube está. Es increíble la cantidad de situaciones, de casos que uno ve y ahora viendo con todo lo que usted nos estaba compartiendo, uno puede ver uno como mamá los programas o como papás y enseguida más o menos ir viendo qué versículo iría más o menos Claro. acorde al programa. No, Hermanos, no, buen programa ese que dijo está en YouTube, Mamá a los 15. Yo lo uso para el área de teología de la niñez, porque ahí hay una mamá, una jovencita embarazada, jovencitos en la calle, sí, los influencers también está ahí en mamá, o sea, a los 15, no, sí, mucha temática que hay ahí. Vean programas juntos que puedan conversar. Incluso vean películas, aunque sean tontas, veanlas con ellos. Tonta en el igual. sentido, perdón que lo diga tonta, pero películas así sin contenido, véanlas, porque ellos se van a reír y eso es una relación. Sí, y es increíble, a mí me sirvió mucho porque ellas se explayaron mucho. Yo a veces, yo ni siquiera les ponía yo mi opinión primero del caso. Yo les decía, oh, ¿y qué piensan? Y se explayaban, analizaban todo. Y saben lo lindo que es cuando uno va trabajando desde la temprana infancia temas con ellos, después uno se asombra de ver la madurez y lo que Dios va haciendo, porque uno tiene que tener todas las armaduras. Primero la oración, segundo el consejo de la palabra, después ver qué herramientas externas nos pueden ayudar, porque es muy importante que los chicos vean realidades, porque la Biblia está, es la base, pero a veces también cuando va complementado de una realidad que no es que uno le está contando una historia, la están viendo, ven los resultados que en la mayoría son muy negativos, pero los previene y ellos se explayan y se dan cuenta que en realidad uno puede hablar con ellos de todos los temas. Entonces es una herramienta que yo la aconsejo porque a mí me ha servido mucho con ellas. Tengo tres hijas, 20 y 16 años,
y sirvió un montón. Y con todo lo demás que va, por supuesto, desde lo espiritual. Claro, incluso esos programas ustedes los pueden colocar en su sala para conversar con adolescentes y jovencitos. Uno filtra así los programas que van a ver y conversar. Bueno, vamos a dejar hasta acá a los que entraron primera vez que nos conocen a nosotros. Nosotros somos una academia cristiana, pastoral familiar evangélica, donde trabajamos distintos profesionales de distintas áreas. Mi labor es pastoral teología, junto con la pastora Danisa. Hay sociólogos no tenemos, orientadores familiares, hay psicólogos. Este año sumamos a una hermana que es trabajadora social, que trabaja con Mejor Niñez en Chile, hermanos de estudios en trastorno de lenguaje, que son profesores de lengua de señas, que enseñamos los cursos para lengua de señas para la iglesia, y en esto le paso los comerciales. Nuestra pastora y secretaria coordinadora da su tesis de teología, su licenciatura en teología, y abrió un curso de pastoral femenina. Tiene un costo sí ese curso, que son 4 clases, y en todo caso el dinero va en función a pagar la licenciatura, porque no es muy económica la licenciatura de ella. Habla del gran texto, calle la mujer dentro de la congregación. ¿Qué significa? ¿Qué exegética tiene? Entonces ella no hace un derrumbe del texto, sino habla de un contexto crítico, social y mal interpretado para la iglesia. Son 4 clases donde también se entrega literatura, son los jueves de julio. Y en julio, a finales de julio, abrimos nuevamente el Diplomado de Niñez, que es para trabajos de personas dentro de la iglesia, el Ministerio de Niñez, y el famoso curso de Escuela Dominical, que entregamos herramientas para la labor Escuela Dominical. Este año vamos a tener un costo a aquellos que lo hicieron más bajo, porque queremos becar a hermanos de Cuba y Venezuela, porque nos llaman y nos dicen imposible para ellos pagar $10. Incluso me decían que por Western United una vez al mes pueden hacer depósito de transferencia, y que el sueldo mínimo allá no nos alcanza ni los $10, me dice. Entonces vamos a hacer un esfuerzo por becar 30 personas de Venezuela y Cuba. Así que el curso lo vamos a cobrar muy económico para hacer solamente los gastos administrativos, las plataformas y los profesores que nos aportan ese día. Así que cualquier información, nuestra página web www.pastoralfamiliar.cl es una, porque estamos fortaleciendo más la otra. Y la que más estamos trabajando hoy día es, ¿dónde está mi? Acá está. Academia Cristiana, asimismo, Academia Cristiana.cl, esa es la que estamos trabajando. Así que cuando tengamos otro taller abierto, siempre lo informamos por las redes sociales, y a nuestros grupos de diplomados los informamos. Así que esperamos tener ya respuesta después de septiembre sobre el taller de escuela para padres. Va a tener sí, un costo, que ya son otras áreas más largas, más profundas. Y les voy a enviar también a sus correos, a los que por primera vez, en la encuesta, que estamos haciendo una encuesta sobre qué temas les gustaría hablar, o a que le hablaran y le enseñaran a usted. ¿Ya? Un abrazo, un descanso a todos. Trabajen en sus iglesias con adolescentes, con jovencitos, en estos temas, proverbios. ¿Ya? Un abrazo, un gusto, y nos estamos viendo para el curso de Escuela Dominical el sábado nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias, pastor. Que Dios les bendiga. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao, buenas Gracias, noches, pastor.